Estamos en Costa Rica, uno de los países que se le reputa mejores prácticas en términos de sostenibilidad y de protección del medio ambiente. La característica de la gran riqueza natural que tienen países como estos, situados estratégicamente entre dos océanos, y también el reconocimiento internacional por la calidad de su oferta ecoturística, la educación de su gente y el responsable compromiso de las autoridades que han visto en la protección y uso sostenible de los recursos naturales una fuente de riqueza que permite que los ticos sean uno de esos países de Latinoamérica donde la estabilidad política, económica e incluso la fuga de cerebro y la migración ya no sean un problema tan severo como en otros. Costa Rica, sin lugar a dudas, es un ejemplo a seguir en muchos aspectos. Tenemos, competitivamente hablando, muchos valores interesantes con relación a ellos. Nuestro turismo es quizás 10 veces mayor. Sin embargo, en la proporción ecoturística de ellos, tienen mucho mejor efectividad en la captación de recursos y en la distribución de los mismos en las diferentes localidades donde hay parques nacionales que, dicho sea de pasada, se distribuyen por casi todo el país. Volcanes, bosques tropicales, bosques húmedos, pluviales, zonas de vida diferentes y muy biodiversas, permiten que Costa Rica se sitúe en primer orden en el renglón de promoción de la biodiversidad a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. En nuestro país, que tenemos una cantidad importante de áreas protegidas, cuya vegetación es única e irrepetible, o sea, endémica, que solo existe entre los espacios insulares como el nuestro, pueden ser un gran atractivo y un gran recurso para ser literalmente explotados de forma sostenible de cara al ecoturismo y de cara a brindar a las comunidades riquezas, pero no solamente riquezas para el provecho desde el punto de vista humano, sino también para que esos recursos ayuden a garantizar la protección y la salvaguarda de los recursos naturales que sin ellos simplemente nuestra sostenibilidad como isla estaría condenada al fracaso. Me encuentro en el volcán Poás de Costa Rica. Es una de las áreas protegidas de más fácil acceso, a pesar de que se encuentra sobre los 2000 metros de altura, pero que tiene senderos cuya accesibilidad le permite a personas, incluso con limitaciones físicas, llegar hasta el mismo borde del cráter. Lo particular en este parque nacional es que la vegetación de bosque pluvial y de bosque muy húmedo permite una visual de primer orden sobre la importancia de los mismos en la biodiversidad y en la riqueza natural de cualquier país. En República Dominicana queda apenas menos del 3% de los bosques húmedos y los bosques pluviales. Estas áreas, bosques primarios de primer orden, son vitales para la sostenibilidad presente y futura de nuestras cuencas hidrográficas. En el ejemplo que vemos en Costa Rica, puede ser quizás uno de esos modelos que pueden ayudarnos a delimitar el camino de lo que puede ser el presente y el futuro de nuestras áreas protegidas vinculadas al ecoturismo y a la sostenibilidad. En esta visita a Costa Rica hemos recibido el grato apoyo y el gran soporte de nuestra embajada dominicana. El embajador Josué Fiallo, que dicho sea de pasada, está dando el soporte audiovisual y sirviendo en las tomas de apoyo, ha hecho un gran trabajo por promover las relaciones bilaterales entre ambos países. Entre ellos, un acuerdo que firmará próximamente el Jardín Botánico de Santiago, profesor Eugenio Jesús Marcano, y el Jardín Botánico de Lancaster en Cartago, que promoverá la investigación científica, la educación ambiental, el estudio de plantas muy especializadas como las orquídeas y la instalación de laboratorios de secuenciación de ADN y de estudios a nivel celular. Este tipo de iniciativas ayudarán a nuestros países que no somos tan destacados en este capítulo de investigación a dar un paso adelante en la búsqueda de las mejores prácticas de cómo sacar un provecho tangible desde el punto de vista de la ciencia, pero también desde el punto de vista de hablar de los beneficios de nuestros ecosistemas respecto a la economía y respecto a mejorar la calidad de vida de países como el nuestro.